Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Fuenzalida y hoy hablaremos sobre control de la ventilación. Al finalizar la sesión, ustedes serán capaces de identificar los principales centros respiratorios, diferenciar sus funciones y reconocer algunas consideraciones clínicas importantes. Bueno, como bien saben, nuestro sistema respiratorio debe ser capaz de movilizar desde la atmósfera hacia los alvéolos un volumen minuto de aire fresco suficiente para cubrir las demandas de oxígeno y eliminar el CO2. Las metas de presión arterial de oxígeno y CO2 dependen de una mecánica tóraco-pulmonar indemne y de la integridad de nuestros músculos respiratorios. Existen distintas estructuras que deben funcionar en armonía, controlando con precisión la frecuencia y la profundidad de la ventilación para satisfacer las necesidades de intercambio gaseoso de nuestro cuerpo. Así tenemos el centro respiratorio del troncoencéfalo, que a la vez se divide en bulbar y pontino. También tenemos un control reflejo de la respiración y un control químico, donde tenemos nuestros quimiorreceptores centrales y periféricos. La corteza cerebral también juega un rol importante en el patrón ventilatorio, ya que puede ser cambiado conscientemente. Por ejemplo, yo a ustedes les puedo pedir que o hipoventilen. Sin embargo, nuestro control sobre ella es limitado. El sistema límbico y el hipotálamo también pueden afectar nuestro patrón respiratorio a través de las emociones. La respiración es una actividad automática que no requiere una alerta consciente. Y muy importante que el ciclo rítmico de nuestra respiración se origina en el tallo encefálico. Entonces vamos a partir por el troncoencéfalo, donde tenemos, tal como había mencionado, el centro respiratorio bulbar y pontino. Dentro del bulbar tenemos el grupo respiratorio de neuronas ventrales y dorsales, y dentro del pontino tenemos nuestro centro respiratorio apneuístico y neumotáxico. El centro respiratorio bulbar tiene dos grandes grupos de neuronas. Grupo respiratorio dorsal, que contiene principalmente neuronas inspiratorias, y también el grupo respiratorio ventral, que contiene tanto neuronas inspiratorias como expiratorias, ¿cierto? Y es lo que vemos acá. El grupo respiratorio dorsal, que también se encuentra allí en nuestra médula oblongada o bulbo raquídeo, son principalmente neuronas inspiratorias. Los nervios vago y glosofaringio transmiten muchos impulsos sensoriales hacia este grupo neuronal, desde los pulmones, vía aérea, quimiorreceptores periféricos y propioceptores. Estas neuronas a su vez envían impulsos a los nervios motores del diafragma y músculos intercostales externos. Respecto al grupo respiratorio ventral, estas se localizan bilateralmente en la médula oblongada o bulbo raquídeo, contienen tanto neuronas inspiratorias como expiratorias, y algunas de estas neuronas inspiratorias envían impulsos motores a través del nervio vago hacia los músculos faringios y laringios. Y esto permite que nosotros podamos abducir las cuerdas vocales e incrementar el diámetro de la glotis. Las neuronas inspiratorias también transmiten impulsos hacia el diafragma y músculos intercostales externos. Y las neuronas expiratorias del grupo respiratorio ventral envían impulsos a los músculos expiratorios, intercostales internos y abdominales. Nosotros cuando respiramos tenemos una señal de rampa inspiratoria, ¿cierto? Cuando estamos en una respiración tranquila, nuestros músculos inspiratorios reciben estímulo desde neuronas del grupo respiratorio ventral y dorsal de forma gradual al final de la fase expiratoria. ¿Esto qué permite? Permite crear una señal de rampa constante que permite expandir nuestros pulmones, pero suavemente, ¿ya? Y también tenemos neuronas inhibitorias que desconectan la señal de rampa inspiratoria, están controladas principalmente por el centro neumotáxico y receptores de estiramiento pulmonar que dicen ya inspiramos, pero hasta aquí nomás, y comienza la expiración, ¿ya?
Las neuronas inspiratorias también disparan brevemente, retardando la fase expiratoria y que esta también no sea tan abrupta. Pero ¿qué pasa durante el ejercicio? Que varios reflejos y receptores influyen en las neuronas medulares, haciendo que la señal de rampa sea mucho más pronunciada y que nuestros pulmones se puedan llenar de aire más rápidamente. Ahora vamos a hablar de los centros pontinos, ¿ya? Donde tenemos el centro respiratorio apneuístico y neumotáxico. El centro respiratorio apneuístico, que es este grande que tenemos aquí en el puente, estimula el centro inspiratorio vulvar, aumentando el tiempo para la etapa de inspiración. Este, a su vez, es inhibido por el centro neumotáxico y la estimulación vagal que hacen este switch off y permite que pasemos a expiración. Luego tenemos el centro neumotáxico, que está un poquito más arriba del apneuístico, que es un grupo de neuronas localizadas bilateralmente en el puente de Barolio. Controlan este switch off de la rampa inspiratoria, es decir, controlan el tiempo inspiratorio. Cuando existen fuertes señales neumotáxicas, se incrementa la frecuencia respiratoria y cuando son muy débiles, permiten que se prolongue la inspiración y, por ende, el volumen corriente que ingresa. Luego tenemos un control reflejo de la ventilación. El control reflejo de la respiración está dado por varios reflejos y propioceptores. En este caso, el reflejo de insuflación de Hering-Breuer es generado por los receptores de estiramiento localizados en el músculo liso de nuestras vías respiratorias grandes y pequeñas, induciendo la interrupción de la inspiración cuando se llega a un nivel crítico y lo hacen a través del nervio vago. El efecto es similar al que realiza el centro neumotáxico. Inhibe al centro apneuístico, que recuerden que este que nos permite respiraciones profundas y largas, impiden el llenado excesivo de los pulmones, es decir, cuando llenamos nuestros pulmones sobre 800 ml o 1000 ml, es muy importante en el ejercicio, por lo tanto, moderado extremo. Y cuando llegamos a estos niveles, el reflejo de insuflación de Hering-Breuer dice ya, es suficiente y pasamos a expiración. Entonces, este reflejo se estimulan los receptores de insuflación pulmonar, especialmente sobre los 800 o 1 litro de aire. Estos mandan impulsos inhibitorios a través del nervio vago hacia las neuronas del grupo respiratorio dorsal, frenando la inspiración. Luego tenemos el reflejo paradójico de Head, que es por su descubridor, no tiene que ver con la cabeza. El reflejo de Head puede ayudar a mantener altos volúmenes corrientes durante el ejercicio. Suspiros profundos que ayudan a prevenir el colapso pulmonar y evitar atelectasias. Es opuesto al reflejo de Hering-Breuer y puede ser el responsable de las primeras respiraciones que tiene un recién nacido. Luego tenemos los receptores de irritación. Son de adaptación rápida, están ubicados en el epitelio de las vías aéreas de conducción más grandes, tienen inervación vagal y su función es principalmente defensiva. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a gases irritantes. ¿Qué nos pasa? Tenemos tos, estornudos, puede haber broncoconstricción, taquipnea, incluso estrechez de la glotis. Algunos de estos son llamados también reflejos vagovagal y son los responsables del laringoespasmo, tos y enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Y estímulos producidos, por ejemplo, por la intubación orotraqueal, la succión endotraqueal y la broncoscopía pueden activar este reflejo. Así que hay que tener harto cuidado cuando hacemos estos procedimientos. Luego tenemos los receptores J o yuxtacapilares. Estos están localizados en el parénquima pulmonar cercano a los capilares. Procesos inflamatorios, congestión vascular pulmonar, edema pulmonar estimulan estos receptores y producen que tengamos una respiración superficial, disnea y estrechez expiratoria de la glotis.
También tenemos propioceptores periféricos que están ubicados en músculos, tendones, articulaciones, como también receptores del dolor en músculos y pies. Entonces, cuando tenemos un paciente con depresión respiratoria, podemos estimular su ventilación a través de la movilización de extremidades, dar palmadas, salpicar agua fría sobre la piel y otros estímulos dolorosos. Estos van a mandar señales al centro respiratorio medular y se va a producir una hiperapnea. Propioceptores periféricos ubicados en las articulaciones y tendones son importantes también para mantener el incremento de la ventilación al inicio del ejercicio. Los usos musculares, por su parte, son receptores sensoriales que se ubican en el interior del vientre muscular y detectan cambios que se producen en la longitud del músculo. Los usos musculares, el del diafragma y músculos intercostales, son parte del arco reflejo que ayuda a los músculos a ajustarse cuando se incrementa la carga. Ejemplo, cuando tenemos una disminución de la distensibilidad pulmonar, por ejemplo, por una neumonía, o un incremento de la resistencia de la vía aérea, por ejemplo, una crisis asmática. Luego tenemos el control químico de la respiración. ¿Ya? Aquí vamos a tener quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Nuestro organismo es capaz de mantener una adecuada cantidad de oxígeno, CO2 e iones hidrógeno en la sangre mediante la regulación principalmente de la respiración. Hipercapnia, acidemia o hipoxemia estimulan estructuras nerviosas especializadas llamadas quimiorreceptores. Tenemos dos grandes grupos de quimiorreceptores, los quimiorreceptores centrales y los periféricos. Los quimiorreceptores centrales se sitúan bilateralmente en la médula a nivel del bulbo raquídeo en el sistema nervioso central. Y que los podemos ver acá, ¿cierto? Responden principalmente a iones hidrógeno, que normalmente surgen del CO2 disuelto en el líquido cefalorraquídeo. Iones de hidrógeno, no de CO2, son los que estimulan las células nerviosas quimiosensibles. Entonces aquí tenemos la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Sangre, líquido cefalorraquídeo. Como ven, el bicarbonato y los iones hidrógeno no pueden entrar directamente, esta barrera es impermeable, pero sí lo puede hacer libremente el CO2. El CO2, una vez que ingresa, toma una molécula de agua, se convierte en ácido carbónico. Este, a su vez, a través de la enzima anidrasa carbónica, se divide en un ion hidrógeno y bicarbonato. Y es el ion hidrógeno el que va a estimular a estos quimiorreceptores centrales. Y estos quimiorreceptores envían señales a los centros respiratorios del tallo cerebral, que ya vimos, modificando nuestro drive o impulso respiratorio. Por lo tanto, cuando aumenta el CO2, indirectamente es el controlador de la ventilación, ¿cierto? Y la ventilación alveolar puede aumentar de 2 a 3 litros por cada miligramo de mercurio que se eleva el CO2. Por lo tanto, si disminuye el pH de nuestro líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la ventilación alveolar. Por otro lado, si aumenta el pH del líquido cefalorraquídeo, va a disminuir la ventilación alveolar. Cuando el estímulo de CO2 es crónicamente alto, los quimiorreceptores declinan gradualmente sobre 1 a 2 días. Esto se observa frecuentemente, por ejemplo, en pacientes con EPOC que viven con un CO2 relativamente alto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que después de 1 o 2 días, o cuando tenemos un paciente que llega muy grave, con un alto CO2, después de 1 o 2 días comienzan a retener los riñones iones de bicarbonato, ¿cierto? Y en respuesta a la acidosis respiratoria. Y lo que hacen es que devuelven el pH a un nivel normal. Este aumento en los iones de bicarbonato en la sangre difunde a través del líquido cefalorraquídeo, a través de la barrera hematoencefálica, donde el tampón de hidrógeno regresa el pH del líquido cefalorraquídeo a la normalidad. Por lo tanto, disminuye la ventilación.
Los quimiorreceptores arteriales periféricos, a su vez, son dos estructuras pequeñas, son altamente vascularizadas y se dividen en dos grupos. Tenemos los quimiorreceptores arteriales periféricos, aórticos y carotídeos. El aórtico se ubica en el callado aórtico y los carotídeos se ubican en la bifurcación de las arterias carótidas. Aquí está el quimiorreceptor periférico de la aorta, que se ubica en el callado aórtico, y los quimiorreceptores periféricos del cuerpo carotídeo. Estas estructuras neurales responden a incrementos arteriales de iones de hidrógeno, también a la presión arterial de oxígeno y CO2. Los cuerpos carotídeos informan al centro respiratorio vulvar a través del nervio vago, y los cuerpos carotídeos lo hacen a través del nervio glosofaríngeo. Los cuerpos carotídeos ejercen una mayor influencia sobre los centros respiratorios, más que los cuerpos aórticos, especialmente cuando hay una disminución de la presión arterial de oxígeno y acidemia. La acidemia los hace más sensibles a una disminución de la presión arterial de oxígeno. Si nuestro pH, por ejemplo, es de 7.4 y nuestro CO2 es de 40, no se incrementará su tasa de impulsos hasta que la presión arterial de oxígeno baje de 60 milímetros de mercurio. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en, no sé, en Machu Picchu. Ahora hay una hipercapnia inducida por el oxígeno, y esto se ve frecuentemente cuando tenemos pacientes hepóticos, ¿ya? Con mayor frecuencia. El oxígeno lo que hace es remover el estímulo ventilatorio hipóxico e inducir a la hipoventilación. Este oxígeno, cuando lo damos en exceso, induciría la hipercapnia por efectos combinados de, por una parte, remover el estímulo hipóxico y por otra parte, una redistribución de la relación ventilación-perfusión. El oxígeno provocaría una abolición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica entre las regiones pulmonares pobremente ventiladas. Entonces ahora tendríamos que áreas que no se ventilan bien van a estar con una alta tasa de circulación sanguínea, por lo tanto se altera la relación BQ. Además, este oxígeno lavaría el nitrógeno residente, por lo tanto los alvéolos serían más propensos a desarrollar atelectasia. Estas características, como les mencionaba, están presentes en la etapa final de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, a pesar de esto, el oxígeno nunca debe ser negado por temor a inducir una hipoventilación o hipercapnia. Aquí el objetivo es la oxigenación tisular como prioridad y que los pacientes saturen entre 88 a 92% máximo. Bueno, y ahí les dejo algunas referencias por si quieren ahondar un poco más en el tema. Y creo que, bueno, como esta clase fue grabada por situaciones de paralización, ahí se van a agendar o vamos a ver alguna forma de que ustedes puedan realizar sus preguntas, ¿ya? Así que bueno, un gusto, muchas gracias y nos vemos prontamente.